Hola. Aquí su senpai. Les traigo un fic que me gustó, jeje. Espero lo disfruten, la historia no me pertenece, renuncia de derechos, la música y la imagen no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición. XD, link del fanfic en la descripción, nos vemos al final del video. Hey, Inuma, ¿me escuchaste? ¿Cómo te atreves a ignorarme? Cálmate, Teshima Sensei. Sí, no hay necesidad de ser ruidoso así. Ustedes son demasiado laxos. El hecho de que sea un estudiante excepcional no significa que pueda hacer lo que quiera. Si lo dejas así, entonces ¿de qué sirve la regla de nuestra escuela? La conmoción entre los maestros se hizo más fuerte, pero Inuma y Sao, simplemente ignorándolos como un grupo de maestros, no era más que otro extraño después de graduarse de la escuela secundaria. Más importante aún, algo le estaba sucediendo esta mañana, y no le importaba menos el error frente a él. Sí, como esperabas, él, Inuma y Sao, se había reencarnado en este mundo. Naturalmente, como la mayoría de las reencarnaciones en la historia, era un huérfano sin padres, y tenía que decir que su vida era bastante desafiante. En un mundo donde el dinero lo era todo, vivir era difícil para él, un huérfano sin el apoyo de sus padres. A pesar de que había un orfanato que cuidaba su vida durante la infancia, no significaba que pudiera vivir bien, especialmente cuando todos tenían que competir entre sí si quería comer bien. Aún así, cuando uno era excepcional, incluso si no había apoyo de los padres para vivir, curiosamente, el mundo era amable. Si bien sabía que esto podría ser narcisista, era guapo e inteligente. Además, debido a su experiencia de vida anterior, era más maduro y podía vivir bien por varios medios. Sí, varios medios. Si bien ser excepcional fue genial, también atrajo problemas. Aquellos que tenían una familia completa y niños que no conocían la sociedad no podían aceptar que alguien sin padres era mejor que ellos. La intimidación era inevitable, y se convirtió en un objetivo. Entonces, ¿qué debe hacer? Era simple, y eso era intimidar a los que lo habían intimidado. Sí, tenían una familia completa, por lo que tenían el apoyo de su familia, pero al mismo tiempo, debido a eso, tenían una carga, algo que necesitaba ser protegido. Mientras tanto, él, que no tenía nada, así que no había necesidad de preocuparse por eso. Para entonces, probablemente nació el mal. Isao utilizó cualquier medio para cuidar de todos ellos, convirtiéndolos en fuentes de ingresos. Comenzó con violencia, chantaje, amenazas, esquemas piramidales, dinero de protección, contrabando y muchos otros. Los usó a todos como esclavos que trabajaban para sus órdenes, y lentamente, su grupo creció. ¿Escapar? No existía tal cosa, especialmente cuando se las arregló para controlar a sus padres y familiares. Si sus padres y su familia no querían perder sus trabajos o el futuro de sus hijos, tenían que escucharlo. A veces, sus hermosas madres o hermanas acudían a él y trataban de persuadirlo, pero las mujeres siempre habían sido ingenuas. Pensaron que podían hacerlo amable y cambiarlo, pero él fue quien los cambió y los convirtió en su perra, que traicionó a sus maridos y familias. Naturalmente, aquellos que le juraron o hicieron que sus madres o hermanas se convirtieran en sus mujeres mejoraron sus vidas. Los hizo vivir mejor y les dio un sentido de superioridad sobre los demás. Este fue probablemente su único punto bueno, ya que siempre había sido justo y nunca había roto sus palabras. Aún así, su futuro se resolvió, especialmente cuando todo comenzó a girar en una mejor dirección. No solo puso sus manos sobre muchos políticos que tenían sus manos sobre prostitutas, dándole la oportunidad de chantajearlas, sino que parecía que el recuerdo de su vida anterior era tan grande que podía recordar muchas cosas vívidamente, por lo que ganó mucho dinero en la apuesta de fútbol, especialmente en la Copa del Mundo en 2002. Hoy han pasado 4 años y la Copa Mundial de 2006 está a punto de comenzar. Isao no podía esperar a que apareciera el famoso cabezazo, y para entonces, ganaría mucho más dinero. Sí, puede que no sea un buen tipo, pero muchas personas eran peores que él. Desafortunadamente,
todo estaba a punto de desmoronarse cuando se dio cuenta de a qué mundo estaba reencarnado. Inicialmente, Isao pensó que, como cualquier otra historia de reencarnación, habría algunos personajes que podría haber visto en su vida anterior, por lo que nunca había tratado de copiar novelas o algo similar en esta vida. Además, en lugar de ser famoso, le encantaba ganar dinero de una manera discreta, pero lo más importante, cuando vio lo colorido que era el cabello de las personas que vivían en este país, sabía que existían las posibilidades de esos personajes que vivían en este mundo. Sí, su cabello era negro, pero muchas personas tenían cabello con un color extraño, como rosa, naranja o incluso púrpura. Sin embargo, también fue porque vio un color de cabello tan extraño que temía. Al comienzo de su escuela, cuando fue elegido como el representante del primer grado, vio colores de cabello rosado, naranja y morado, respectivamente, y cuando vio sus colores de cabello y apariencia, su tez se puso pálida como si la sangre se drenara de su rostro. Isao pensó que el mundo en el que estaba no sería muy diferente de su vida anterior, ya que la historia era similar, y muchos eventos recientes eran los mismos, pero no esperaba que el mundo en el que estaría fuera un mundo donde hubiera un zombie que llevara a la sociedad a la destrucción. Para entonces, aunque quería calmarse, no podía, pero su naturaleza no le permitía mostrar un estado tan patético, por lo que pronunció su discurso mientras se obligaba a sí mismo como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, después de dar su discurso, quería volver a preparar todo, ya que sabía que el estallido del evento comenzaría pronto. Sin embargo, solo había un día antes de que todo sucediera. ¿Qué podía hacer en un tiempo tan limitado? Mientras yacía solo dentro de su habitación, se rindió. Sabía que nada podía salvarse. Todos sus ahorros, riqueza y negocios ya no se podían ahorrar. Sus grilletes a sus esclavos también se romperían. Isao sabía que perdería todo, pero al mismo tiempo, todos también perderían todo. Cuando tuvo tal pensamiento, se sintió mejor de alguna manera, pero como había estado pensando en muchas cosas, no había hecho su preparación. Su única preparación fue su memoria y solo un bastón expandible, algunos alimentos, bebidas y condones. Sí, eso es todo. En cuanto a recordar a los demás, creía que no le creerían y que pensarían en él como un loco. Además, no tenía una sola conexión en este mundo, ya que había sido despreciable y malvado. Si bien tenía una vida cómoda, era solitaria. Sin embargo, a Isao no le importó ya que todo terminaría pronto. Aún así, de camino a la escuela, vio a un gato y un perro negros muertos en el camino. Si bien no había visto cómo murieron, pensó que deberían ser atropellados por un automóvil que pasaba. Aún así, nadie prestó atención, y todos miraron a esos dos animales muertos por un tiempo antes de alejarse. Sin embargo, se detuvo y decidió enterrar a esos dos animales. No estaba seguro de por qué, pero miró a los dos animales muertos, pensando que no había hecho una buena acción en mucho tiempo. A pesar de que tenía mucho dinero, todo lo que gastó fue en su bienestar, negocios o mujeres. Si existía un demonio entre los humanos, entonces era él. Aún así, como el mundo estaba a punto de terminar pronto, pensó en hacer buenas obras enterrando a esos dos animales en el lugar adecuado. Sabía que esto podría ser un poco tarde, especialmente para que alguien tan horrible como él cambiara, pero solo quería hacerlo de alguna manera, especialmente cuando pensaba que todo terminaría pronto. Mientras que los animales muertos pueden parecer un poco repugnantes con muchas moscas que los rodean, Isao fue a la tienda de conveniencia para obtener bolsas de plástico y prepararse para recogerlos, pero de repente, vio una mosca aterrizando en su brazo. Quería aplastarlo, pero, has adquirido el ADN de una mosca. ¿Quieres absorberlo? Aunque confundido, Isao sabía que esto debería ser un sistema, que generalmente aparecía en la historia de la reencarnación. Sintiéndose emocionado pero también confundido en cuanto a por qué solo apareció ahora, decidió recoger a los dos animales muertos, pensando en enterrarlos primero antes de estudiar su sistema, pero sucedieron cosas similares. Has adquirido el ADN de un gato Maine Coon. ¿Quieres absorberlo? Has adquirido el ADN de un perro Tosa. ¿Quieres absorberlo? Para entonces, Isao no había desperdiciado su oportunidad, y fue al santuario en ruinas para revisar su sistema.
Además, decidió aceptar todas las ofertas del sistema que aparecían en su cabeza, y se quedó estupefacto al sentir que su cuerpo se fortalecía. ¿Qué estaba pasando? Su cuerpo adquirió todo el ADN de esos animales. Pero una mosca, un gato y un perro. Isao podía sentir que su cuerpo comenzó a ganar las características de esos tres animales. No era que se volviera feo, como un extraterrestre o un experimento humano fallido, pero su cuerpo se hizo más fuerte, su sentido del aroma se hizo más agudo, y también podía cambiar sus ojos en los ojos compuestos de la mosca. Además, si lo deseaba, incluso podría cambiar a esos tres animales cuyos ADN había absorbido. Por último, como un cierto poder en la historia pirata, podría cambiar su cuerpo en medio humano y medio animal. Sin embargo, esto no cambió el hecho de que se había vuelto más fuerte. Se había convertido en un ser definitivo que no temía el desastre que sucedería pronto, lo que hizo que su sangre hirviera de emoción, pero si mostraba este poder, temía que lo atraparan en el laboratorio de alguna manera. Sin embargo, cuando pensó en lo que sucedería después de esto, solo pudo sacudir la cabeza ya que el mundo estaba a punto de estar en problemas, y cómo podrían tener tiempo para pensar en él. Sin embargo, debido a esta nueva habilidad, llegó tarde ya que había estado experimentando con cómo usar su nuevo poder, aprendiéndolo para que no causara problemas en su vida cotidiana. Afortunadamente, era inteligente y talentoso, así que todo fue fácil, pero no cambió el hecho de que este maestro lo regañara. Aún así, Isao solo bostezó, sintiéndose aburrido. Hoy, me estás despreciando. ¿Con quién crees que estás hablando? El maestro quería abofetear a Isao, pero su cuerpo se estremeció y se detuvo cuando Isao le miró a los ojos. Subconscientemente, retrocedió, sintiendo que sus piernas estaban débiles, antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Sin embargo, cuando se dio cuenta de todo, rápidamente se enojó, pero, ¡Bang! 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 De repente, un fuerte ruido atrajo a todos. ¡Oí! ¡Cállate! Todos volvieron la cabeza y vieron a un hombre fuera de la puerta que golpeó su cuerpo contra la puerta de la escuela como un loco. Oí, cállate. Teshima Sensei, que estaba furioso, ya no podía controlar sus emociones, pero Isao permaneció en silencio y miró al hombre golpeando la puerta de la escuela. A pesar de que sabía que un desastre estaba a punto de traer destrucción a este mundo, no pudo evitar estar aturdido cuando vio que todo estaba a punto de comenzar por primera vez, especialmente cuando todo había sido normal antes de venir a la escuela. Esta mañana, no solo comió un desayuno occidental que consistía en leche, tortilla, pan e incluso ensaladas, sino que incluso tocó Mozart, Requiem para dar la bienvenida a su vida reencarnada inacabada, pensando que moriría siendo mordido y se convertiría en ellos en este mundo. 5 Sin embargo, rápidamente se calmó, especialmente cuando acababa de ganar el sistema. Su sistema era único, y también ganó el poder de un perro Tosa, un gato Mainekon y una mosca. 19 Si bien aún no había comprendido completamente todas las capacidades de su sistema, estaba seguro de que había muchas habilidades interesantes que no había aprovechado, y estaba seguro de que podría enfrentar el desastre en este mundo sin problemas. Hoy, no me escuchaste. Cállate. Sin embargo, Teshima no pudo seguir regañando a Isao cuando se puso furioso por el hombre que había estado golpeando la puerta de la escuela. Miró al hombre, observándolo por un tiempo antes de que decidiera liberar su ira sobre él, ya que podía ver que este hombre era un empujón, y aunque no quería admitirlo, tenía un poco de miedo de Isao. No estaba asustado, pero era problemático ser violento con el estudiante, así que para obtener la masculinidad que había perdido, decidió mostrar cuán varonil era frente a todos, al detener a este loco que había estado golpeando la puerta de la escuela. Sensei, por favor cálmate. Isao miró a la única maestra a su lado, quien dijo esas palabras y mostró su preocupación por Teshima. Ayashi Kyoko. 34. A pesar de que Kyoko tenía poco más de 30 años y tenía el ceño fruncido en la cara como si no hubiera estado satisfecha con su vida, Isao tenía que decir que era encantadora.
Tenía ojos marrones claros con gafas y cabello de color marrón rojizo, que guardaba en una cola de caballo suelta con largos mechones colgando delante de cada oreja, desprendiendo el encanto de una mujer madura. Sin embargo, la parte más encantadora de Kyoko eran sus senos. Isao no estaba seguro de por qué, pero muchas de las mujeres en este mundo tenían senos tan naturalmente gigantescos. No se formaron artificialmente, sino que nacieron naturalmente y se formaron en la belleza de la naturaleza que fue apreciada por muchos hombres. Sin embargo, incluso si quería disfrutar de este hermoso paisaje, sabía que este no era el momento, y no tenía tanta hambre que atacaría a todas las mujeres encantadoras que veía en la calle. Si no me equivoco, ella debería estar cerca de Teshima, ¿verdad? Isao miró a Teshima, que había caminado hacia el hombre que seguía golpeando la puerta de la escuela. Está bien, Ayashi-sensei. Déjame este asunto a mí. Al escuchar la preocupación de Kyoko, Teshima sacó ligeramente la manga, mostrando su brazo musculoso, que había entrenado debido a su trabajo como profesor de educación física. Sensei, esa persona puede ser peligrosa. Por lo general, Isao estaría en silencio, dejando que este tipo muriera, pero esta vez, decidió recordarle a Teshima. Había decidido convertirse en una buena persona, así que incluso si Teshima era molesto, no significaba que quería que este tipo muriera, pero su amabilidad fue ignorada. Inuma, cobarde. Déjame manejar todo esto. Quédate ahí y mírame. Al escuchar las palabras de Isao, Teshima miró a Isao con desprecio, y desde sus ojos, fue fácil decir que estaba lleno de orgullo cuando vio lo cobarde que era Isao. Isao puso los ojos en blanco y decidió dejar que Teshima probara si este era realmente ese mundo, ya que si estaba equivocado, eso significaba que podía tener una vida pacífica, lo cual era genial. Sin embargo, tenía que decir que ser amable y servicial era realmente difícil, ya que uno podría no apreciar la amabilidad y la ayuda que había dado. Sin embargo, como había decidido convertirse en una buena persona, lo vería bien. No tienes que preocuparte, Teshima-sensei. Me encargaré de Ayashi-sensei por ti si algo te pasa. Isao pensó que era amable. Teshima estaba a punto de morir, por lo que decidió cuidar de Kyoko, su novia, ya que sabía que Kyoko estaría solo sin Teshima. Mientras Isao lamentaba lo amable que era, Teshima ya estaba frente a la puerta, frente al loco, que había estado golpeando la puerta de la escuela. Sensei, por favor ten cuidado. Déjame esto, Ayashi-sensei. Teshima deslizó su brazo entre el hueco de la puerta y agarró el traje del hombre. Luego lo tiró con fuerza, haciendo que el hombre chocara violentamente con la puerta. Espera, Teshima-sensei. Kyoko se sorprendió y asustó por lo agresivo que era Teshima. No recurras a la violencia. Teshima sonrió, mostrando que estaba seguro de que podía manejar esto, pero de repente, el hombre en su mano agarró su muñeca con fuerza y le dio un gran mordisco a su carne. En ese momento, todo estaba en silencio antes de que el sonido de los dientes mordiera la carne y el doloroso rugido de Teshima resonara. Arg. Teshima agarró su brazo locamente, llorando de dolor cuando el hombre le mordió una gran risa en la muñeca. Cayó al suelo antes de rodar, entró en pánico e inseguro de qué hacer debido al dolor y la sangre. Sin embargo, todo sucedió tan repentinamente que nadie pudo reaccionar excepto Isao. Sin embargo, Isao no hizo nada. Solo observó al hombre que había mordido a Teshima y Teshima, que había estado agarrando su brazo de dolor mientras rodaba patéticamente por el suelo. Aún así, sus ojos siempre habían estado puestos en el hombre que había mordido a Teshima, y vio que el hombre seguía mirando a Teshima mientras seguía forzándose a sí mismo a la puerta e incluso haciendo una fuerza más dura. ¿Sonido, Además, probablemente porque ganó el ADN del perro, su sentido del olfato se volvió tan agudo que pudo percibir el olor a carne podrida del hombre tan claramente. Si su sentido del olfato era como antes, incluso si podía oler el olor a carne podrida del hombre, necesitaba acercarse tanto para olerlo. Sin embargo, ahora, incluso si estaba tan lejos, el olor era tan intenso que podía vomitar. Sin embargo, también se dio cuenta de que podía controlar la fuerza de su sentido del olfato.
Además, podría bajarlo al nivel de un humano promedio y aumentarlo al nivel de un perro tosa. Si quiero fortalecer mi sentido del olfato de nuevo, necesito un animal con un mejor sentido del olfato, ¿eh? O también podría obtener el ADN de alguien con un fuerte sentido del olfato. Sin embargo, como quería saber quién era el hombre, fortaleció su sentido del olfato una vez más antes de dirigir su atención a Teshima. Como era de esperar, el olor de Teshima se volvió lentamente similar al del hombre que lo había mordido, lo que confirmó que mientras uno fuera mordido, entonces el juego había terminado. Pronto, Teshima dejó de llorar y se quedó allí en el suelo como si estuviera muerto. Todos los que se sorprendieron por lo que estaba sucediendo también se despertaron debido a la caída de Teshima, y miraron el cuerpo de Teshima con conmoción e incredulidad. Está muerto. De ninguna manera. Fue solo un bocado. Además de Isao, había dos maestros más que Teshima y Kyoko. Viendo el cuerpo inmóvil de Teshima, pensaron que Teshima había muerto, pero de repente, su mano se movió, y también abrió los ojos abruptamente. Si bien Isao no estaba seguro de por qué ninguno de los maestros lo notó, la tez de Teshima se volvió extraña y pálida. Si hizo la alusión más simple, era como si Teshima se hubiera convertido en un zombie en el programa de televisión. Teshima-sensei, ¿estás bien? Kyoko, quien vio que Teshima comenzó a despertarse, sintió alivio, y se le acercó sin saber nada. ¡Qué alivio! Cuando estaba a punto de decir eso, Teshima de repente estaba a punto de agarrar su amplio pecho, luego morderla, convirtiéndola en una existencia como él. Desafortunadamente, alguien la sacó y ella escapó. ¿Eh? Kyoko estaba confundida cuando Isao de repente la abrazó, y su cuerpo se calentó cuando la abrazó con fuerza, e incluso le agarró los senos amplios. Iinuma-kun. Naturalmente, perdió la calma y lo miró con una expresión tímida cuando un joven viril abrazó su cuerpo intensamente frente a su amante. Ten cuidado, sensei. Isao había prometido proteger a Kyoko, y esto era lo que debía hacer. Aún así, esperaba que Kyoko se callara, especialmente la parte de su trasero que seguía moviéndose contra su región inferior. Después de todo, tenía miedo de que si esto continuaba, ella podría despertar a la bestia durmiendo dentro. Sin embargo, como Teshima no podía llegar a Kyoko, llegó a su mano hacia el otro maestro, que estaba más cerca. Los dos maestros estaban confundidos y no sabían lo que Teshima planeaba hacer, pero como uno de ellos fue atrapado por Teshima, un grito similar sucedió una vez más ya que Teshima había mordido una gran parte de la carne de este maestro. Arryuk. Mientras abrazaba el cuerpo de Kyoko para salvarla, Isao sabía que todo era solo el comienzo. Wara. Al ver la tragedia que sucedió antes que él, el otro maestro, que no fue mordido por Teshima, rápidamente se escapó en pánico, dejándolos a todos. Mientras tanto, a Kyoko ya no le importaba que Isao sostuviera sus pechos, y miró esta escena con miedo mientras se daba cuenta de lo peligrosa que sería su situación. Teshima mordió al maestro sin piedad. Kyoko estaba a punto de gritar, pero sus labios estaban cubiertos por una mano grande. Sensei, no grites. Kyoko se sorprendió, y solo se dio cuenta de que todavía estaba en la posición ambigua, siendo abrazada por su estudiante mientras le tocaba ligeramente los senos. Sin embargo, ella pensó que esto era un accidente ya que sabía que estaba tratando de protegerla de Teshima. Sin embargo, la mezcla de miedo y calor que provenía del cuerpo fuerte y varonil de Isao la hizo sentir extraña. Kyoko sabía que no debería reaccionar de esta manera, pero estaba mojada. Parece que reacciona por el sonido. Si nos quedamos callados, entonces no nos notarán. Al escuchar su susurro, Kyoko se sorprendió, pero siguió sus palabras obedientemente y no dijo nada, dejando que su cuerpo maduro fuera abrazado por un joven, que también era su estudiante. Trató de calmarse, especialmente cuando era adulta, pero no pudo, ya que esta posición hizo que su cuerpo reaccionara a algo que no deseaba. Además, de repente, podía sentir algo enorme, caliente atrapado entre sus glúteos suaves y grandes, lo que la sorprendió antes de mirarlo con una mirada amonestada como si tratara de regañarlo. Lo siento, sensei. Isao miró torpemente a Kyoko mientras se disculpaba.
A medida que su cuerpo se hizo más fuerte, debido al ADN de los animales que habían sido absorbidos en su cuerpo, sintió que era tan fácil para él entrar en el calor. Además, era joven y fuerte. Por último, el cuerpo maduro y encantador de Kyoko era tan insoportable. Ese enorme culo, envuelto en una falda apretada, fue presionado contra su región inferior. Francamente, no debería haber reaccionado, especialmente con la situación actual, pero ¿qué podría hacer? Además, su mirada amonestada estaba teñida con un lindo rubor en su rostro, lo que dificultaba su erección. Sin embargo, en tal situación, los dos estaban en silencio, y vieron cómo el maestro, que fue mordido por Teshima, se volvió similar a Teshima y al hombre fuera de la puerta. Sin embargo, como Isao había dicho, cuando se quedaron callados, parecía, Teshima y este maestro los ignoraron, y no parecían verlos. En cambio, sus ojos se sintieron atraídos por el ruido que se hizo en la escuela. Sin embargo, al mismo tiempo, Isao sabía que planeaban devastar a todos en esta escuela. Cuando eso sucediera, entonces convertirían a todos en una existencia similar, y para entonces... Si bien Isao estaba bien conseguir la trama original, también sintió que podría ser mejor facilitar su desarrollo, por lo que después de aprender el resultado de dejar que esos dos ingresaran a la escuela, tomó su decisión. Sensei, quédate aquí un rato. ¿Me vas a dejar? Por favor, no me dejes. Kyoko sostuvo a Isao fuertemente en pánico. Incluso si Isao presionó su erección en su enorme culo, era 100 veces mejor que ser mordido por esas cosas y se convirtió en algo que no era un humano. Sí, sabía que era mayor y que era una maestra que debería guiarlo, pero en esta situación, no había nadie en quien pudiera confiar excepto Isao. Si Isao se fue, entonces... Cuando pensó en esto, miró la erección de Isao, que era imposible de ignorar de sus pantalones. Su cuerpo se volvió más caliente, y ella sabía que solo había una manera de hacerlo: quedarse con ella, pero Isao dijo, cálmate. No te dejaré, pero si los dejamos, podrían morder a todos en la escuela, y para entonces... Incluso si no continuaba, Kyoko sabía que si dejaban que esos dos entraran a la escuela, entonces todos estarían en peligro, pero... Quédate aquí. Mientras te quedes callado, estarás bien. Al escuchar su consuelo, Kyoko miró a Isao con ojos brumosos. Ten cuidado. Cuando dijo esas palabras, lo hiciera inconscientemente o no, puso su mano contra su erección y la agarró ligeramente antes de dejarlo oír como si fuera un accidente. Isao miró a Kyoko, cuya cara estaba tan roja, y decidió volver con vida. Aún así, ¿qué podía hacer? Si fue antes, cuando todavía era un humano normal, esta situación podría ser difícil. Lo único que podía hacer era golpear a los dos maestros varones, y esta era la solución más rápida, pero luego, como nadie sabía lo que estaba sucediendo, sería señalado y se convertiría en un criminal a los ojos de todos. Si bien no le importaba, ya que todos serían mordidos y morirían de todos modos, había decidido hacer algo bueno de ahora en adelante, pero incluso si lo hacía, quería hacerlo de manera inteligente para que nadie pudiera elegir una culpa en él. Entonces, en este momento, caminó silenciosamente detrás de Teshima y el maestro masculino, que se había convertido en algo que no era humano. Como era de esperar, siempre y cuando no dejara escapar una voz y simplemente caminara en silencio, no lo notaron. Además, como se había quitado los zapatos e incluso había cambiado las plantas de los pies para que fueran similares a las patas de un gato, su movimiento era tan silencioso que era casi imposible captar un sonido de él. Para entonces, había recogido al maestro y lo había arrojado fuera de la puerta antes de hacer algo similar a Teshima. Con esto, los tres seres extraños estaban fuera de la puerta, pero no parecían renunciar a entrar en la escuela. Continuaron golpeando y mordiendo la puerta, tratando de obligarse a sí mismos dentro. Si bien podrían ser poderosos, Isao sabía que no eran lo suficientemente fuertes como para romper esta puerta a menos que hubiera más de ellos.
Sin embargo, podría ser extraño de él poder hacer esto, ya que lanzar a un humano fuera de la puerta no fue una hazaña fácil, especialmente cuando el maestro y Teshima no eran ligeros. Sin embargo, obtuvo el arm del perro Tosa, un tipo de perro especialmente criado para pelear y uno de los perros más fuertes del mundo. Además, se dijo que este tipo de perro podría levantar algo que pesa más de 3,000 libras. A medida que esos músculos y poder se transforman en algo para un ser humano, ¿qué pasaría? Si bien Isao no creía que pudiera lanzar un rodillo de carretera a su oponente, sabía que se había vuelto tan fuerte que podría ganar fácilmente la competencia World's Strongest Man. Además, mientras que la puerta era relativamente alta, la pared del lado era corta, por lo que era fácil para él tirar los dos. Sin embargo, lo más importante fue que fue capaz de salvar a todos en esta escuela y salvarse de varios problemas que podría encontrar si todos en toda la escuela volvieran esas cosas. Mientras tenía éxito, se volvió e hizo una señal de V a Kyoko, quien lo estaba esperando con una sonrisa brillante. Al ver esto, Kyoko lo miró con alivio y una expresión feliz pero indefensa. Sin embargo, Isao sintió que hacer algo bueno era genial, y naturalmente, como había decidido convertirse en una buena persona, iba a cumplir su promesa a Teshima cuidando de Kyoko Welly. Este video fue hecho por Schneider Senpai. Si lo escuchas en otro canal, comenta, ladrón de videos, XD. ¿Estás bien? ¿Es seguro? Después de que Isao echó a Teshima y al otro maestro de la escuela, que fue mordido y se convirtió en algo más que un humano, Kyoko vino a él y lo sostuvo, haciendo esas preguntas preocupadas. Naturalmente, su voz era tranquila ya que sabía que esos monstruos se movían en función del ruido. Debería estar bien. Eso es genial. Al escuchar su confirmación, Kyoko suspiró aliviada antes de que se drenara todo el poder de su cuerpo. Sin embargo, cuando estaba a punto de caer, sus fuertes brazos la sostenían firmemente. ¿Estás bien, Sensei? Sí, Kyoko se sonrojó mientras miraba su expresión acorralada y escuchaba su cálida voz. Aún así, se sentía segura en sus brazos, y si era posible, no quería que la dejara ir. Además, una vez más, la idea de su enorme erección presionada contra su cuerpo maduro surgió constantemente en su mente, y no podía olvidarlo, pero al mismo tiempo, sabía que este no era el momento para eso, especialmente cuando no podía borrar su miedo y estaba confundida sobre lo que estaba sucediendo. Pero, ¿qué estaba pasando realmente? ¿Por qué sucedió todo esto? Kyoko miró a Teshima y al otro maestro, que comenzó a golpear la puerta junto con el hombre que mordió a Teshima. Ella podía decir que habían perdido su humanidad, y que eran como un cadáver andante o zombie, que vio en la película. No lo sé. Isao sabía la razón, pero necesitaba fingir que no lo sabía. Después de todo, ¿quién era él? Era solo un estudiante de secundaria normal, así que ¿cómo podía decir qué pasó con esos tres hombres fuera de la puerta? ¿Debería decir que conocía la trama? Si decía eso, creía que Kyoko pensaría en él como enfermo. Kyoko estaba sin palabras, pero de alguna manera, esperaba que Isao supiera algo ya que estaba asustada. Pero hay dos cosas que sé. ¿Qué es? Mirando a la hermosa y madura mujer, que lo miraba como un bebé curioso, Isao sabía que se había convertido en su esperanza. Primero, no deberían poder vernos, y nos detectan por sonido. Si estamos callados, no nos notarán. Podría haber dicho esto antes, pero mientras lo repetía, esperaba que Kyoko entendiera lo importante que era esta información. Sí, vi que no te notaron cuando caminaste detrás de ellos. Cuando Isao caminó detrás de esas cosas en silencio, no lo notaron en absoluto, lo que hizo que Kyoko creyera sus palabras. También fue la razón por la que su voz había estado en silencio cuando habló con él. Entonces, ¿qué pasa con la segunda cosa? El segundo es el más importante. Isao miró a los ojos de Kyoko y dijo solemnemente, si te muerden ellos, entonces te convertirás en ellos, pero mientras no te muerdan, entonces estará bien. Sí, había una razón por la cual Teshima y el otro maestro masculino se volvieron como el hombre, todo era porque se mordieron. Una vez que te mordieran, te volverías como ellos, pero mientras no te mordieran, estarías bien. Kyoko recordó sus palabras firmemente.
Pero, ¿en qué se han convertido? ¿Qué son? ¿Por qué todo esto sucede? No estoy seguro, pero si tengo que decir, entonces es probablemente una pandemia. Pandemic. Ya sabes. Es como esas pandemias que sucedieron en la historia, como la viruela, el VI, la peste negra, la gripe española, etc. Si hay una razón por la cual todo esto sucede, entonces es la razón. Solo para información, High School of Death fue escrito en 2006, por lo que no hay COVID. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Kyoko no dudó de Isao. En cambio, ella tenía plena confianza en ella, que él era tan confiable, y su razonamiento estaba tan bien fundado que ella creía en todo. Además, en lugar de convertirse en un zombie, una pandemia era más razonable. Espera, dijo Isao. White. Kyoko se sorprendió por su respuesta. El gobierno debe haberse dado cuenta de este problema, y deben tener una solución adecuada para manejar este problema. Además, mientras esas cosas no entren a la escuela, estaremos bien, ya que nadie se ve afectado por esta pandemia, excepto esos 3. Quiero decir, en esta escuela. De repente, su expresión se puso tensa mientras miraba fuera de la escuela. Si bien no quiero decir esto, fuera de la escuela probablemente estará en caos. Las piernas de Kyoko se debilitaron aún más cuando escuchó las palabras de Isao, pero sabía que tenía razón. El único lugar seguro en ese momento era la escuela, y mientras no dejaran que esas cosas entraran en la escuela, todo estaba bien. Más importante aún, mientras esperaran a que llegara la ayuda, estarían bien. Espera. Esta fue probablemente su única solución. Sí, tenemos que esperar. Espere hasta que llegue la ayuda. Kyoko nunca lo soltó, y ella siguió murmurando sobre su solución. Mirando a Kyoko, Isao sacudió la cabeza, pensando que si eran adultos o adolescentes, todos eran iguales. Ninguna persona normal podría manejar esta loca situación. Aún así, estaba tranquilo, pero la razón por la que podía hacerlo era porque conocía la trama y también tenía el sistema. Así que cálmate. No necesitas preocuparte, Sensei. Mientras acariciaba suavemente su cabello, susurró esas palabras. Isao había decidido convertirse en una buena persona, por lo que había decidido cuidar de Kyoko. Gracias, Iinuma-kun. Kyoko se sonrojó, sintiéndose patética de que, como adulta, no podía hacer nada más que confiar en su estudiante. Sin embargo, ¿qué podía hacer ella? Ser retenido por él era reconfortante. Hey, ¿qué están haciendo ustedes dos? Sin embargo, alguien era estúpido de alguna manera. Cuando Isao y Kyoko se abrazaron en la entrada de la escuela, naturalmente atrajeron muchos ojos. Los maestros y aquellos que no sabían nada vieron todo esto y se sintieron confundidos. Los estudiantes cercanos incluso silbaron en voz alta sobre lo íntimos que eran Isao y Kyoko. Eres un maestro y estudiante. ¿Cómo puedes hacer algo tan desvergonzado frente a la escuela? El subdirector se enfureció cuando vio lo íntimos que eran Isao y Kyoko. Viceprincipal. Kyoko entró en pánico cuando vio lo fuerte que era el subdirector, pero el subdirector pensó que entró en pánico porque todos sabían sobre su acto de molestar a su estudiante. Cállate. Hablaré contigo después de esto. Un subdirector vino junto con el grupo de maestros, como si quisieran juzgar a Kyoko e Isao. Muchos otros estudiantes vieron el acto con interés y diversión. Algunos maestros trataron de decirles que regresaran, pero ¿cómo podrían regresar cuando había algo divertido? Por cierto, ¿por qué están Teshima-sensei y Tanaka-sensei afuera? Son tan ruidosos. Alguien les dice que entren. Espera. ¡No! No dejes que entren. Kyoko estaba en pánico cuando escuchó lo que estaban a punto de hacer. ¿De qué estás hablando, Ayashi-sensei? ¿Tiene un colapso después de que se conoce su acto pervertido? Viendo la reacción de Kyoko, algunos de ellos se confundieron ya que la reacción de Kyoko fue tan intensa. No dejes que entren, por favor. Están enfermos. Sin embargo, aún así, Kyoko trató de detenerlos ya que sabía lo peligrosas que eran esas cosas. Ah, lo sé. De repente, uno de los maestros se dio cuenta de algo. Si no me equivoco, deberías tener una relación con Teshima-sensei, ¿verdad?
Esas palabras fueron suficientes para que todos se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Ah, ya veo. Estás en pánico porque tu novio sabe que estás haciendo trampa. ¿Cómo puedes engañar a tu novio con un estudiante? Pobre Teshima Sensei. Cuando se anunció este hecho, la voz de todos se hizo aún más fuerte. No, eso no es todo. Y, Kyoko sintió que su cabeza se estaba sobrecalentando, especialmente cuando esas cosas golpearon la puerta aún más fuerte. Sin embargo, viendo esta reacción de Teshima y los otros dos afuera, pensaron que esta era la verdad. Teshima y los demás probablemente habían descubierto que Kyoko había engañado a Teshima con Isao y trató de juzgarlos frente a la escuela para avergonzarlos. Aún así, cuando vieron a Isao, tuvieron que admitir que entendieron por qué Kyoko engañó a Teshima. Isao era un joven guapo con cabello corto con volantes negros, ojos negros y piel clara. Su cabello estaba resbaladizo hacia atrás, haciéndolo parecer varonil y resistente. También era bastante alto y tenía una estructura delgada pero atlética. Por último, este tipo también fue el más inteligente en su grado. Cuando Isao entró en la escuela por primera vez, se convirtió en el tipo más caliente de la escuela, pero no esperaban que tuviera una aventura con Kyoko, lo que hizo que todos se asustaran y sorprendieran por su gusto. Aún así, cuando vieron el cuerpo caliente de Kyoko, también entendieron. Además, también era huérfano, lo que les hizo entender que podría buscar una figura materna de Kyoko. Sin embargo, frente a esta acusación, Kyoko ni siquiera podía decirle una sola cosa, ya que no importa lo que ella dijo, nadie la creyó y su cara enrojecida hizo que todos pensaran que esta era la verdad. La ansiedad la hizo casi tener un colapso mental. Sin embargo, Isao no hizo nada. Simplemente se quedó en silencio, observando todo esto con calma, incluso si veía a uno de los maestros abrir la puerta y llevar esas cosas adentro. Rick. En ese momento, toda la escuela se convirtió en caos. Un solo capítulo en esta novela es relativamente largo, por lo que 2 capítulos tardaron bastante en escribir. Además, aunque sé que a algunos de ustedes quizá no les guste una mujer madura, me gusta, así que por favor no me culpen. Por último, Isao es un buen tipo. Al menos trata de convertirse en uno, pero ser un buen tipo en este mundo es difícil. Cuando se abrió la puerta, Teshima, Tanaka, otro maestro masculino, y el hombre, los 3 que se habían convertido en cosas, entraron en la escuela y atacaron a los que estaban más cerca de ellos. Abrieron la boca de par en par y luego mordieron cruelmente a esos maestros mientras tomaban un trozo de carne de sus cuerpos. Le duele. Huele. Mamá. ¡Ayuda! Los que fueron mordidos lloraron dolorosamente mientras gritaban pidiendo ayuda. Sin embargo, nadie los ayudó. Todos se congelaron, viendo todo esto con incredulidad. Simplemente se quedaron allí, viendo lo que estaba sucediendo, antes de ver a los que fueron mordidos también convertirse en ellos y correr en su dirección. En ese momento, toda la escuela estaba en caos. Detente. ¿Qué te pasa? Arrek. ¿Te duele? Parar. Corre. 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 Kyoko quería decir algo, pero no salió ninguna voz. Sabía que mientras dijera algo, esas cosas vendrían tras ella, y mientras se quedara callada, nadie vendría tras ella, así que se quedó en silencio, viendo todas esas cosas mordió a los maestros y estudiantes, aumentando aún más su número hasta que no pudieron ser detenidos más. Al ver todo esto, Isao pensó que era difícil convertirse en una buena persona. Incluso si su propósito a veces era para el bien de muchos, aquellos a quienes había salvado no entendían su sacrificio, y simplemente se dejaban arruinar. Peor aún, lo llevarían a lo largo de ellos. Sí, si había una razón por la que no dijo nada, era porque sabía que no tenía sentido. Algunas personas podrían decirle que debería intentar más, pero la situación ante ellos era demasiado ridícula, y era imposible para ellos aceptarla. En sus mentes, la idea de que él tuviera una aventura con Kyoko era más creíble, aunque ni siquiera toqué a Yashi-sensei. Isao sabía que podría no ser un buen tipo antes, pero había algo que hizo o no hizo.
Si bien era cierto que era huérfano, su gusto por una mujer mayor nunca tuvo nada que ver con su estado. Entonces, al ver a todas las personas que estaban en pánico, asustadas, empujadas, mordidas y luego convertidas en ellos, Isao no sintió nada. En cambio, sintió que se había convertido en un buen tipo. Ver cuántos se traicionaron mutuamente empujó a aquellos que estaban cerca de convertirse en un objetivo de esas cosas para que pudieran huir. Era mejor que no los salvara, ya que tenerlos alejados de este mundo podría ser más beneficioso para el mundo. Ya veo, este es el camino del bien también. Isao se dio cuenta de que ser un buen tipo era difícil, pero no se rindió. Aún así, cuando pensó en alejarse, ya que sabía que podría haberse afectado tarde o temprano, Kyoko lo abrazó con fuerza. Miró a Kyoko, que no lo dejó ir y lo miró con una cara llorando. No me dejes. Su voz era tranquila, pero sonaba tan desesperada ya que no quería que la dejara. ¿Puedes caminar?, preguntó Isao. Kyoko. Isao estaba indefenso, por lo que llevó a Kyoko en su brazo con calma antes de alejarse del pánico. Nadie les prestó atención cuando se alejaron, ya que todos solo querían mantenerse con vida, y no les importaban los demás. Correr. Esto era lo que estaba en sus pensamientos en ese momento. Aún así, tuvo que decir que esta mujer madura era bastante pesada, especialmente sus nalgas y senos. Sin embargo, como había decidido cuidar de Kyoko, no la dejaría. Definitivamente no tenía nada que ver con el hecho de que ella se apoyaba en él íntimamente, dejándole sentir sus senos generosamente en su rostro. Sensei, me cuesta respirar cuando me abrazas así. So sorry. Kyoko se disculpó, pero luego, también preguntó, ¿pero, a dónde vamos? Ella no sabía qué hacer, y todavía estaba en pánico ya que no podía recuperarse de la tragedia que sucedió antes que ella. Debería haberlos detenido, pero nadie la escuchó, entonces al final, ¿fue culpa suya? Sin embargo, ella tampoco quería morir. Su cabeza estaba en un lío, y ella estaba confundida. Sin embargo, incluso si estaba confundida, sabía que podía confiar en Isao. ¿Por qué? No había necesidad de responder a esa pregunta inapropiada, ¿verdad? Aún así, tuvo que admitir que en lugar de tristeza, sentía que era bueno ver a los que la calumniaban a ella y a Isao. Los dos solo querían ayudar a todos, y él trabajó duro y se calmó con fuerza, pero los otros eran justos. Vamos al trastero. ¿Nos estamos escondiendo allí? Algo así. Quiero calmarme por un tiempo allí. Si bien tuvo que admitir que esperaba todo lo que sucedió antes que él, tuvo que decir que mentiría si no se movía. Además, se dio cuenta de que parecía haber más sobre su poder. Estaba pensando en controlar este poder, calmándose mientras pensaba en lo que debería hacer, ya que su día a día fue destruido por este brote. Entonces, Isao caminó hacia el gimnasio sin problemas, e incluso se detuvo en la máquina expendedora. Si hubiera sido antes, podría haber puesto su dinero en él, pero en esta situación, ya no importaba, así que simplemente destrozó esta máquina con el puño. ¡Bang! Kyoko. Ayúdame a sostener algunos de ellos, sensei. Kyoko no se negó ya que tuvo que admitir que también tenía bastante miedo de Isao, que podía perforar la máquina expendedora con su puño, pero cuando vio su puño sangrante, se preocupó por él. Tu mano. Está bien. Me ayuda a calmarme. Si bien Isao se había vuelto más fuerte, tenía que decir que no era invencible. Todavía podía sangrar y no era lo suficientemente fuerte como para lanzar un golpe que causaba un gran cráter en el suelo casualmente, pero sabía que debería ser lo suficientemente fuerte como para lanzar esta máquina expendedora. Además, con esta habilidad, si fue mordido por esas cosas, debería estar bien, ¿verdad? Sin embargo, cuando pensó que un trozo de su carne fue mordido por esas cosas, sintió que no debería estar bien, pero al mismo tiempo, también sintió que no debería convertirse en esas cosas, ya que su habilidad le permitió replicar el ADN del ser vivo dentro de su cuerpo. Si pudiera replicar el ADN de un perro, un gato y una mosca, ¿no debería ser capaz de replicar el ADN de esas cosas? Sin embargo, podría hacerlo más tarde ya que vio que estaba siendo perseguido por esas cosas.
Mientras corría hacia el gimnasio hacia el almacén, Kyoko lo abrazó con fuerza, cerró los labios con fuerza, se asustó e incluso dejó caer algunas de las bebidas. Afortunadamente, su velocidad de carrera fue bastante rápida, probablemente debido al aumento de su capacidad física después de absorber el ADN de esos animales, junto con su excelente base de capacidad física. Sin embargo, como pudo llegar al almacenamiento, cerró la puerta y la cerró directamente desde el interior. ¡Bang! 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 Esas cosas golpearon la puerta varias veces, pero como ni Isao ni Kyoko dijeron nada, pronto se fueron, ya que había muchos ruidos fuertes a su alrededor. Luego, cuando todo estaba en silencio, los dos se miraron y suspiraron aliviados. Sabían que estaban bien. Aún así, cuando Isao pensó que estaba bien, Kyoko ya no podía controlar su calma, y ella entró en histeria. ¿Qué debemos hacer, Iinuma-kun? Todos se habían convertido en esas cosas. El subdirector, los otros maestros, e incluso muchos estudiantes. Todos. Kyoko también sintió que todo era su culpa, y se volvió aún más culpable, haciéndola caer en un remordimiento más profundo. Pero de repente, sus labios fueron tomados. Isao besó sus suaves labios rojos, haciéndola aturdir todavía, y no podía comprender lo que estaba sucediendo. Su cabeza estaba en blanco, y todo lo que podía hacer era estar aturdida. Afortunadamente, no le dio un beso profundo, solo un beso ligero. ¿Te has calmado, sensei? En lugar de calmarse, su respiración se aceleró y su corazón latía tan rápido que Kyoko saltó hacia él, usando su cuerpo maduro para abrazar el cuerpo de este joven con fuerza. Isao se sorprendió porque no esperaba ser atacado. Sin embargo, como hombre y buen tipo, sabía que Kyoko necesitaba a alguien que la consolara, así que decidió hacer todo lo posible para consolar a esta hermosa y madura mujer. No te preocupes, Teshima-sensei. Me encargaré de Ayashi-sensei. Mientras hacía tal voto, pensando que Teshima sería feliz en la otra vida, sabiendo que Kyoko fue atendido por él, se escuchó un sonido familiar dentro de su cabeza. Has adquirido el ADN de Kyoko Ayashi. ¿Quieres absorberlo? Bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy, comenten si les gustó, para seguir subiéndolo, no se olviden suscribirse y darle a la campanita, hasta aquí su senpai. Sayonara.